Ayer pasaron muchas cosas. Empecemos por esto último que mencionaba el profe, que es el tema del metro. Y quizás haciendo un poco de memoria y reflexión. Y si resulta, no porque, digamos, tenga yo la intención de con esto defenderle al alcalde Muñoz, porque además creo que no es a él a quien habría que achacarle cosas como, por ejemplo, el tema de los famosos baños que ayer han reclamado, que desde un punto de vista ciudadano, si se quiere, a propósito de la demanda que hacía pública una señorita el día de ayer, puede ser razonable. Eh, digamos, en el caso del trolebús, es en las estaciones, más no en las paradas, en las estaciones, donde sí había baterías sanitarias, pero en las paradas no. Y claro, cuando asumía la gerencia del metro, el economista Hugo Villacrés, yo le preguntaba por interno, no en micrófonos ni cámaras ni nada, sino ¿por qué no baños y cosas así? Porque me parece que como que sí era necesario. Y yo conozco dos metros, el de Washington y el de Buenos Aires, y ahí por lo menos no hay baños. Eh, y le preguntaba por qué no, si se supone que esta es una construcción más moderna, capaz y sí. Y él me hacía una explicación, me daba una explicación que es bastante lógica, que es el tema de la seguridad. Resulta que, y ayer compartieron algunos tuiteros respuestas de la cuenta oficial de Twitter del Metro de Madrid a usuarios de la red social Twitter o X que les preguntaban y les cuestionaban por qué no baños. Y la explicación de ellos era la misma explicación que me daba el economista Villacrés. Y tiene que ver con el tema de la seguridad. En algunos casos donde habían todavía baterías sanitarias, baños, etcétera, se habían registrado asaltos, robos e incluso violaciones. Entonces, con esa explicación a mí me quedó, digamos, más que claro que, y peor todavía considerando la situación por la que está atravesando el país. ¿Por qué? Además de eso, porque, claro, ante la falta y ausencia de los sanitarios, Villacrés me decía que cuando entró a operar, esos días que entró a operar el metro, cuando lo hicieron sin los permisos, ¿se acuerdan? Y ahí nadie cuestionaba. Ahí nadie decía nada con respecto de que si los operadores, no choferes, no conductores, los operadores del metro tenían o no tenían licencia, permisos, estaban capacitados, y nadie cuestionaba nada. Ahí nadie cuestionaba el tema de las baterías sanitarias. Ahora se han acordado de todo, de las licencias, de los permisos y de los baños. Eh, en esos días, cuando entró a operar el metro, durante la administración de Guarderas, resulta que una vez que empezó el proceso de transición, el equipo del señor Villacrés se había encontrado con que esquinas se habían convertido en urinarios públicos. Y habían encontrado cosas peores, ustedes ya se imaginarán. Y esto tiene que ver no con la ausencia de los sanitarios, sino con un tema cultural. En las paradas de los troles, de la ecovía, de la metrovía, de los buses, tampoco hay sanitarios. Y creo que yo hace algunos días, no me acuerdo por qué razón, les planteaba la discusión sobre esto, por el tema cultural. Ah, sí, ya me acuerdo. Y un día que iba a casa, y era plena luz del día, 5 de la tarde, 5:30 creo. Iba por lo occidental y a la altura de la Escuela de Educación Física de la Universidad Central, un, era un taxi. También hay de los otros, que o sea, a cualquiera le puede agarrar una emergencia de ese tipo y lo que sea, ¿no? Pero un taxista se paró en la Occidental, a plena luz del día, se bajó del auto y se echó a orinar ahí, a un costado en la acera. Entonces lo mismo estaba pasando con las paradas del metro, según lo que me relataba en esos días el economista Villacrés. Y esto creo que tiene que ver mucho con un tema cultural. Y no solo pensando en el metro, sino pensando en los espacios públicos, en las plazas, en los parques.
que son patrimonio de la ciudad, son patrimonio del país y son patrimonios además que deben ser cuidados y deben ser preservados con recursos públicos, con recursos que se obtienen de sus impuestos, de nuestros impuestos. Entonces ustedes se encontrarán con zonas aledañas al centro histórico, la misma Plaza de la República que la prefectura de Pichincha reparó, restauró, aquella cúpula que hay ahí donde hay un teatro y demás, que se, se tuvo que poner rejas incluso para iluminación, para garantizar la seguridad en horas de la noche. Pero durante el día igual hay gente desaprensiva que va y se orina en una esquina, y lo mismo pasa en el centro histórico o en cualquier otra esquina de la ciudad. Pero les estoy hablando del centro histórico, donde además, digamos, está el patrimonio más importante que probablemente tiene Quito, y el principal atractivo turístico que tiene esta ciudad es el centro histórico. Y nos hace mucho, digamos, nos hace mucha falta el tener justamente ese tipo de cultura ciudadana como para evitar ver escenas horribles como la de adolescentes que salen de un colegio, además, que queda muy cerca de estas plazas, la Plaza de la República, hay un poco de colegios alrededor, y son adolescentes que se están educando y que salen y se orinan en una esquina. Eso no puede ser así, no debería ser así. Entonces lo que hay que evitar es que se repliquen ese tipo de malos hábitos o malas conductas. Eso es lo ideal. Más allá de, digamos, la falta o no de los famosos sanitarios. Insisto, ¿no? Antes no cuestionaban esto. 10 años ha durado la construcción de esta obra, que es prioritaria para Quito, y es prioritaria por varias razones, no solo porque hay que ver, yo sigo siendo escéptico, siempre fui escéptico, sigo siendo escéptico hoy, más todavía ahora. Saludos, Rey Reyes, desde Machala nos está escribiendo, un fuerte abrazo. Más todavía ahora porque el metro estuvo pensado hace 10 años. En 10 años creció la población en Quito, creció también el patio vehicular en Quito, el parque automotor en Quito creció. Seguramente son otras, muchas otras las necesidades de movilidad que las que teníamos hace 10 años. Entonces, hay que ver, yo les planteo eso, sigo siendo escéptico. Ojalá dé resultado, ¿ya? Pero para saber si da resultado el metro tiene que entrar a operar, pues. Y tiene que entrar a operar como entiendo que ya está ahora sí al 100% con todo, con los permisos, con la seguridad, con los operadores, con la tarjeta, con la forma de pago, en fin, con todo lo que se requiere para que un proyecto tan importante como este esté en marcha y funcione. Entonces, es una obra prioritaria para Quito por lo que le ha costado, es la obra de infraestructura más cara en la historia del país, y el metro tiene que entrar ya por fin a funcionar. Y durante 10 años nunca se cuestionó antes esto, lo de los famosos sanitarios de los baños, a los 4 alcaldes anteriores, o lo que haga falta para el metro. A mí me encantaría que en cada estación haya un dispensario de café, pero ya mucha avaricia, ¿no? Ayer una amiga estaba pidiendo que pongan un supermercado en cada... Ya todo el mundo estaba demandando un dispensario de café, dispensario de agua, no sé. Ahí está esta nueva marca de estos supermercados de color amarillo y azul, ¿no? Esta amiga estaba diciendo, yo también quiero que abran Otro amigo decía que pongan patio de comidas en cada estación, en cada parada. En fin, también se prestó para la broma mucho este tema, ¿no? Pero creo que hay que pararle también ya este asunto de la denunciología en esta ciudad y en este país. En la Quito, que es la capital nacional de la denunciología, también creo que hay que irle parando a ese tema. Pero en 10 años no reclamaron antes estas cosas, cuando se estaba construyendo la obra. La obra ya está terminada. Entonces, ¿qué? Paramos la construcción otros 10 años más para que instalen los sanitarios. Que yo me imagino si habrán y si existirán en las paradas a los extremos, ¿no? Eso por un lado. Por otro, y a propósito de este mismo tema del metro,
Y a propósito también de la discusión de esta semana, que le hemos dejado ahora en este espacio un papel secundario y poco relevante, la novela de la vicepresidenta también llora. Vamos a hablar sobre eso, pero más adelante. Que tiene que ver, esto sí, también con la forma de hacer política en este país, que ayer nos dejó un gran mensaje en Quito, y ojalá esto se replique en Guayaquil, en Cuenca, en Ambato, en Guaranda, en Riobamba, en provincias, en Chimborazo, en Napo, en Pastaza, en Zamora, en Pichincha, en todo lado, que se replique esta forma de hacer política civilizada, de acuerdos, de conversación, aunque no sean de la misma tienda política, aunque no compartan visiones en cuanto tiene que ver con lo económico, con la misma forma de operar, digamos, políticamente, pero que ayer el alcalde de Quito y las dos autoridades de las principales funciones del Estado le han dado un mensaje no únicamente a la capital, sino a todo el país. Ayer, entiendo, mantuvieron una reunión, Pavel Muñoz, con el presidente de la República, Daniel Noboa, y también con el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle. Ahí están viendo ustedes imágenes del saludo del alcalde Muñoz con el presidente Noboa, con su ministro de Finanzas y su ministro de Transporte y Obras Públicas. Después a esta reunión se sumó el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, con quien ustedes de ahí ya les ven. Los tres fueron a recorrer una de las paradas o estaciones del metro y esta es una buena noticia para la ciudad, para el país. Vamos a ver si se concretan los ofrecimientos a futuro. Uno de ellos, la extensión del metro, que sería ideal, que el metro pueda llegar hasta Calderón, por ejemplo, que es la parroquia más grande y más poblada del Ecuador y de las más pobladas de la región. Estamos hablando de una parroquia con 500,000 habitantes. Calderón es enorme y se merece, me parece, contar con el servicio del metro, ¿no? Para beneficio de los miles de ciudadanos y ciudadanas que residen en esta parroquia y que trabajan en la zona sur de la ciudad, en la zona del hipercentro de Quito o en la zona norte, y que probablemente utilizando el metro podrían evitarse, por ejemplo, dejar sus autos en casa, quienes tienen vehículo personal, o usar un mecanismo, un medio de transporte mucho más eficiente, más rápido, más seguro, como es el metro. Que además, la tarea de cuidar el metro no es únicamente del alcalde o del municipio. Ojo con esto, y hay que, creo que poner mucho de parte como ciudadanos. El metro es de todas y de todos los quiteños. El metro es en realidad de los ecuatorianos. Y tarea fundamental de todas y todos, sobre todo de los usuarios, es cuidar el metro. Es como, haga de cuenta que es como su auto. Usted da su auto, si es que es como mis papás, les engríen el auto, le lavan el auto, le limpian el auto, le tienen hecho un maníz al auto y les deben hacer sus mantenimientos, el cambio de aceite, el cambio de las pastillas de los frenos y que por aquí, por allá, y le están poniendo sus cosas y manteniendo al auto, ¿ya? ¿No es cierto? Haga de cuenta que es eso. Al metro igual hay que cuidarle para que dure más, para que funcione bien, para que sea seguro, para que sea limpio. En fin, para que esté al 100% y a punto para que se utilice todos los días durante largo rato, el tiempo de vida que ojalá sea, no sé, un siglo, más de un siglo, etcétera. Entonces creo que es menester de todas y de todos quienes vivimos en esta ciudad, queremos esta ciudad, cuidar esa obra tan importante y tan costosa.
El presidente Daniel Noboa recorrió junto al alcalde Pavel Muñoz y al ministro Roberto Luque las instalaciones del Metro de Quito, una de las obras más importantes del país y de la historia de la capital de los ecuatorianos. Así lo informaba además la cuenta de Twitter de la Presidencia de la República. Antes también nos decían que trabajan por el bienestar de los quiteños. El presidente Noboa recibió en el Palacio de Carondelet a Pavel Muñoz, alcalde de Quito. El mandatario ratificó el compromiso del gobierno de trabajar en conjunto con el municipio por sus ciudadanos. Y ahí sí, repito nuevamente lo que les manifestaba antes, que ojalá se concreten todas las aspiraciones y todos los proyectos sobre los cuales se viene conversando, ¿no? Uno de esos, les manifestaba, es la extensión del metro hasta Calderón. Otra puede ser la construcción de los famosos metrocables, que eso es algo que nunca se hizo durante la alcaldía de Mauricio Rodas, ¿se acuerdan? Una de las de los tantos ofrecimientos que hizo el entonces alcalde y que nunca se concretó fue justamente la de los metrocables. Creo que incluso el municipio expropió casas, terrenos en la zona norte de la ciudad, fueron y pusieron una primera piedra y de la primera piedra no pasó. Entonces no sé si hay otros proyectos adicionales como los famosos trenes de cercanía o esta suerte de metrocables o teleféricos que puedan conectar a las zonas altas con el hipercentro de la ciudad, se concreten, porque finalmente eso va a ser para beneficio de toda la urbe y de todos quienes residimos y vivimos en esta hermosa ciudad que es Quito y que por fin va a tener el metro funcionando. El mensaje, no sé si podemos congelar una de las fotografías, por favor, Esteban y Meli, si podemos congelar una de las fotos de las autoridades, porque es más allá de digamos, del evento como tal, del recorrido que hizo el alcalde con el presidente, la del metro y el presidente de la asamblea. Estamos viendo un alcalde de línea de izquierda, de la Revolución Ciudadana, correísta como ustedes quieran, un presidente de la República que representa otro sector político totalmente diferente, ADN, es de la familia Noboa, de los grupos económicos más grandes y poderosos que tiene este país, y Henry Kronfle, que no está tan alejado de eso tampoco, ¿no? Es un empresario guayaquileño, fue en su momento presidente de gremios empresariales en la ciudad de Guayaquil, hoy presidente de la Asamblea Social Cristiano, pero vemos un acto de civilidad política más allá de la foto, insisto, más allá del recorrido del metro, más allá de los ofrecimientos de que si extendemos o no extendemos el metro. La imagen de estos tres políticos que pertenecen a tres organizaciones políticas diferentes, dos, si quieren, de derechas o de centro derecha y uno de izquierda o progresista, es un gran mensaje para Quito y para el país. Lo de ayer, y ojalá estas cosas se repliquen, ojalá también pase, como les decía, en otras provincias, en otras ciudades, porque es lo que los ecuatorianos queremos hace mucho rato atrás. Y a esto también se suma, por cierto, por ejemplo, la visita que tuvo la prefecta Pavón hace un par de días del ministro de Deportes, Andrés Guzmán, con quien han hablado y han planteado la posibilidad de abrir escuelas deportivas en el noroccidente de Pichincha, en otros rincones de la provincia también. Muy interesado el ministro de Deportes con respecto de los proyectos que tiene la prefectura en materia deportiva. Las escuelas deportivas de la prefectura de Pichincha tienen ya una larga historia y de ahí han salido algunos jóvenes, niños y niñas también, que hoy están en el ámbito profesional del deporte. Y eso de paso, digamos, no solo es que fomentas el deporte, no solo es que vas a tener, ojalá sea así, muchos más deportistas de élite, y que les das una salida además para tener un modo de vida digna, por supuesto, y por cierto, sino que también a los niños, a las niñas, les das una opción para mantenerles alejados de todo
todo lo que ya sabemos existe actualmente en nuestra sociedad, ¿no? A propósito de lo que conversábamos el otro día con el doctor Ernesto Pazmiño, el famoso consumo de drogas, las adicciones y, y otros aspectos negativos que rondan y que buscan nuevos consumidores y por supuesto ahí están gente joven, ¿no? Entonces qué bueno que haya además proyectos en este sentido y que desde lo local tengan el apoyo también del gobierno nacional. En buena hora que sea así. Pero estos mensajes, tanto el de la reunión del ministro Guzmán con la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, como el recorrido de ayer en el metro del presidente de la República, el presidente de la Asamblea y el alcalde de Quito, son mensajes al país de que estamos viviendo un nuevo momento y de que ojalá estemos también superando esa forma de hacer política que se cimentaba y se fundamentaba en insultar, en perseguir, en denostar, en aniquilar, en eliminar al adversario, que no era un adversario político, sino que prácticamente era un enemigo, al que había que, eliminarle. Perseguirle al punto de encerrarle, de mandarle al exilio, de encarcelarle, de enjuiciarle, en fin. Por eso no me quería quedar únicamente con el evento como tal, sino con lo que engloba y el mensaje que tiene la foto. Las fotos de las reuniones de estos días y ese comportamiento tan democrático de parte de todas las personas a las que he citado, que también tiene que ver mucho con dejar de lado los prejuicios, con dejar de lado, por supuesto, también un poco el tema de la vanidad, del ego y de las posturas políticas radicales que puedan tener unos y otros. Finalmente ellos están ahí obedeciendo un mandato popular y tienen que trabajar, sí, pensando más en los ciudadanos que confiaron su voto en ellos, que, por ejemplo, en las organizaciones políticas que los candidatizaron, sino que, insisto una vez más, deberían sumar esfuerzos siempre para poder satisfacer las enormes necesidades que tiene un país como el Ecuador, que ha sido duramente golpeado durante los últimos 6 años, producto de el abandono y la austeridad que han aplicado los dos gobiernos anteriores, tanto el del señor Moreno como el del señor Lasso, que fue prácticamente la continuidad, con mucha más severidad y dureza del gobierno de Lenín Moreno. Pero para los más giles, ¿no? Porque el hombre incrementó su patrimonio de una forma escandalosa, lo comentábamos ayer en una de las entrevistas, más de 21 millones de dólares de incremento en el patrimonio en apenas 2 años de gobierno. Así que al presidente Lasso políticamente le fue de la patada, ¿no? Un presidente malo, un pésimo gobernante, un pésimo administrador de lo público, pero le fue muy bien en los negocios. Por eso es que ahora tiene un incremento patrimonial descomunal de más de 21 millones de dólares. Un gran banquero. Y a propósito del señor Lasso, ayer la Asamblea retomó el juicio político que se había planteado meses atrás y que tenía como interpelantes a Viviana Veloz, que actualmente es la primera vicepresidenta de la Asamblea, y Esteban Torres, exasambleísta de la bancada social cristiana. En resumen, la nota de la web de Radio Pichincha recoge lo que fue la sesión de ayer. Asambleístas rechazan la gestión de Lasso en el debate del juicio político. El rechazo a la gestión del expresidente Lasso fue el sentir de la mayoría de los asambleístas que han participado del debate en el juicio político contra el exmandatario, que se reanudó luego de 6 meses en el Pleno de la Asamblea. La sesión 872 se reinstaló cerca de las 16:40 y se retomó con el debate en el Pleno. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana, Paola Cabezas y Roberto Cuero, fueron los primeros en intervenir. Los legisladores coincidieron en que Guillermo Lasso no puede quedar en la impunidad y debe ser censurado para que no pueda ejercer un cargo público por 2 años. Gisela Molina, asambleísta de Construye,
también rechazó la administración de Lasso. Sin embargo, Yajaira Urresta le recordó que fue el mismo expresidente quien la denunció por presuntamente solicitar dinero a cambio de favores. De hecho, la señora Molina era parte de este frente, disque frente anticorrupción, que lo lideraba Fernando Villavicencio, que después terminaron convirtiéndose todos ellos en abogados defensores de Lasso, ¿no? de Lasso. Ahí estaba el asambleísta Velasco, Vanegas, Sofía Sánchez, la señora Molina, algunos otros. Me llamó mucho la atención el discurso de Ana Galarza. Ana Galarza en la asamblea de 2017-2021 fue legisladora por Creo. Ella llegó por la lista que auspició en ese entonces también la candidatura presidencial de Lasso, por Creo, la señora Galarza, asambleísta por Tungurahua. Y le escuché decir que el presidente Lasso ha sido el más inepto y el más ineficiente de los presidentes que hemos tenido desde el regreso a la democracia. Yo suscribo sus palabras. El problema es que ella recién lo reconoce ahora. No vio eso en Lasso cuando aceptó ser su candidata en 2021. Hizo campaña por él, 2017. Hizo campaña por él, en 2017 Lasso también fue candidato presidencial. Entonces, no lo conocían, pero nosotros de esto, lo que ha descubierto la Posta hace un año, y lo que descubren hoy los asambleístas como la señora Galarza de Lasso, que es un tipo malo, y que fue un pésimo presidente, nosotros lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? Para censurar a Lasso se necesitan 92 votos, y ahí hay una gran discusión sobre si se puede o no censurar a un ex mandatario, porque Lasso ya no es presidente. Entonces, si operaría la censura, sería solo censura, ya no destitución. Y dentro de la Constitución no existe la posibilidad de censurar a un ex presidente o expresidenta. Entonces, hay posturas ambiguas, como la del Partido Social Cristiano, que a través de un comunicado dicen que Lasso se merece toda la condena posible, pero que constitucionalmente no hay forma. Yo voy a repetirles lo que les decía ayer mientras conversábamos con la doctora Jimena Ron. Esto tiene que ver con simple voluntad política y con votos, así de sencillo. Y además, acá en este país, los políticos, y los políticos de todas las tiendas, no se salva nadie, o sea, Revolución Ciudadana, PSC, Creo, MPD, Pachacútix, todos, leen e interpretan lo que dice la ley y la Constitución siempre de acuerdo a la coyuntura y de acuerdo a cómo esa lectura y esa interpretación o les beneficia o les perjudica. Por eso ya ayer durante la entrevista les ponía como ejemplo lo que pasó en su momento con el intento de censurar a Glass y con lo que en ese momento decían los de la Revolución Ciudadana y con lo que en ese momento decía Henry Cucalón. Hoy es a la inversa. Lo que decían en esa época los de izquierda, dice hoy Cucalón. Y lo que decía Cucalón en esa época, dicen hoy los de izquierda. Es la forma en la que interpreten. Por eso es solamente voluntad. Si en la asamblea hay más de 92 votos, pues simple y sencillamente al señor Lasso tienen que censurarle. Yo no he hecho ninguna encuesta, no he visto ninguna encuesta, no he visto ningún estudio de opinión que diga cuál es el sentir de la gran mayoría de ecuatorianos con respecto de la posibilidad de una sanción política a Guillermo Lasso. Pero desde mi modesto punto de vista, un presidente que se va con más del 90% de rechazo ciudadano, me imagino yo que la censura para ese personaje debería ser casi un clamor popular. O sea, en este momento, los ecuatorianos debemos estar tan de acuerdo en que se vaya el técnico de la selección como que Lasso deba ser censurado y sancionado políticamente por la Asamblea, y en esa censura y en esa sanción vaya una serie de conclusiones y de recomendaciones para que la Fiscalía investigue también a Lasso como parte de toda esa trama de corrupción espantosa que involucra a su cuñado Danilo Carrera, a Cherres, a Luque y a algunos otros funcionarios de su gobierno. Y que la Fiscalía también investigue cómo es que en apenas 2 años el hombre también, y no solo la Fiscalía, sino la Contraloría y la UAFE y todos los organismos competentes que
tengan que investigar cómo es que hizo para aumentar en 2 años de presidencia en 21 millones su patrimonio, riéndose en la cara de ustedes, de nosotros, de todo el país. Un presidente de la República que incrementó durante sus 2 años de gobierno 21 millones su patrimonio, no puede irse impune por la vida. No puede ser que ellos sigan controlando todo en este país para que se sigan riendo de todos nosotros. Entonces, más allá de las interpretaciones que puedan hacer los señores socialcristianos con respecto de lo que dice el 129 de la Constitución, resuelvan esto rápido, sí, para que pasen a lo urgente, al tema de la aprobación de leyes, la generación de empleo, en fin, todo lo que necesitamos para salir de este bache económico en el que nos encontramos. Pero no se olviden de censurar al que ustedes mismos dicen que ha sido el peor presidente de la historia, que ha dejado quebrando al país y que además de ir quebrando el país, convirtiendo este país en un río de sangre, con más de 7,000 muertes violentas en lo que va del año, con una infinidad de problemas, no puede irse impune del poder el señor Guillermo Lasso. Y que eso no pase depende única y exclusivamente de los asambleístas. Es cuestión de voluntad política. Nada más. Me quedé sin tiempo para hablar de la novela de la vicepresidenta. Yo voy a decir simplemente lo que dije ayer. Le deseo un buen viaje.